tardes, les presento a Lautaro. Él es fundador de Hub Trader y profesor de la Universidad Tecnológica Nacional. Y nada, hoy les va a estar dando la charla de trading. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, de nuevo, gracias a todos por venir. Un día de lluvia. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es trading algorítmico. Como bien me presentaron acá, soy Lautaro Rodríguez, fundador de Hub Trader, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional. También suelo dar clases en UADE. Así que bueno, espero que les guste mucho la presentación de hoy. Yo soy muy partidario de que no queden preguntas o que pueda resolver cualquier tipo de duda, así que cualquier cosa me levantan la mano, resolvemos y seguimos. O sea, posta no, de mi lado no hay ningún problema por eso. Así que lo primero sería, perfecto, ahí estamos bien, ¿qué es el trading? ¿Qué es el trading? Sin todavía ir al trading algorítmico, que bueno, todo lo que estamos acá igualmente, eso ya lo tenemos más que sabido. Si querés pasamos ahí. Básicamente consiste en lo que es la compra y venta de activos. Puede ser, bueno, lógicamente acá nosotros estamos por las criptomonedas, pero puede ser compra y venta de índices, de acciones, puede ser compra y venta también de lo que son divisas, por ejemplo, siempre con el fin de lograr generar una rentabilidad a partir de eso. Ahora, la pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿qué es un algoritmo? Y ahora si querés pasamos otra vez. Que es básicamente un conjunto de instrucciones el cual nosotros programamos en una computadora para que realice una acción. ¿Y a qué vamos con esto? Voy a poner un ejemplo que usamos todos los días, que al final dentro de eso es un algoritmo, que es poner la alarma del celular a las 6:30 de la mañana, a las 7 o a las 11, puede ser otro. Claro, sí, depende del caso a qué hora los pongamos, pero bueno, eso por dentro, cuando nosotros ponemos una alarma, por ejemplo a la hora que sea, es como que nosotros estamos programando un algoritmo, eso por dentro es un algoritmo que le está diciendo que cuando sea una X hora determinada, va a realizar una acción que sería en este caso poner lo que sería la alarma, que suene un sonido determinado, es decir, un conjunto de condiciones que se resuelve en lo que sería una acción. Entonces ahora sí, vamos a juntar lo que son las dos cosas y vamos a responder a qué es el trading algorítmico. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que sería básicamente la combinación de lo que es el trading, lógicamente, con lo que es un algoritmo. Bueno, esto es bastante lógico, ¿no? No estoy diciendo nada novedoso, pero es básicamente poder juntar un conjunto de condiciones que nosotros queramos definir en el mercado y que en base a ello realice lo que serían compras y ventas, o compras y cierre de compras, o también se puede hacer con lo que son los shorts, por ejemplo, de hacer shorts, que sería que en vez de cuando el precio sube y ganamos dinero, sería al revés. Cuando el precio baja, ganamos dinero. Eso sería lo que es un short. Bien, ¿qué diferencias hay entre el trading algorítmico y el trading manual? Esto es lo principal y por donde quiero empezar es por el tema de automatización. Que, bueno, lo puse con colorcitos como para que quede un poquito más claro. Que esto después le vamos a hacer un doble clic más adelante, pero básicamente es poder automatizar todos los procesos que de otra forma deberíamos hacer de manera manual, como puede ser el análisis de lo que es una estrategia de trading o también lo que es la operativa. Igualmente después lo vamos a ver con ejemplos muchísimo más claros. Después tenemos lo que es la precisión, que ustedes me dirán, bueno, pero yo a lo mejor cuando opero yo siento que soy preciso, yo entro, compro acá, vendo, compro abajo, vendo arriba. Bueno, la precisión no me refiero a eso, sino que me refiero a cuánto tardamos nosotros en ver que podemos hacer una operación hasta que realmente realizamos lo que es esa operación. Por ejemplo, ustedes para entrar en una operación, ¿qué es lo que ven? Miran el gráfico y aproximadamente cuánto tardan en tomar la decisión de compra o de venta. Si quieren darme un número rápido. 15 minutos. 15 minutos, bien. 15 minutos o 30 segundos. Vamos a abarcar eso. De 30 segundos a 15 minutos es lo que podemos tardar en realizar una operación. Un algoritmo tarda en hacerlo literalmente 0.04 segundos o un segundo si vamos muy tardados. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque nosotros, si tardamos en realizar esa operación en ese momento, en ese tiempo, esos 30 segundos o esos 15 minutos, puede modificarse el precio. Y si se modifica el precio, lo que puede suceder es que lógicamente esa rentabilidad que tendríamos que haber tenido a lo mejor no la tengamos si es que el precio se fue en nuestra contra. Entonces por eso es fundamental el tema de la precisión y siendo humanos tardamos en generar lo que son esas compras o esas ventas. En cambio un algoritmo le decimos que cuando pase 1 y 2 haga tal acción de compra y venta, apenas se den esas condiciones va a realizar lo que es esa acción. Después tenemos lo que es la diversificación.
Y este punto es fundamental porque nosotros como traders manuales a lo mejor podemos organizar cuántas estrategias, una estrategia, dos estrategias, no sé, operamos en Bitcoin en un día de cierta forma, operamos en Ethereum en 15 minutos, después vamos al gráfico de BNB, cada tanto compramos un poco de Doge para tener un poquito de emoción, pero al final podemos organizar algunos tipos de estrategias, no podemos ejecutar 10 tipos de estrategias al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros nos va a beneficiar, lo que es el trading algorítmico, es que podemos desarrollar un algoritmo, una estrategia y ponerla a funcionar. Podemos desarrollar otro algoritmo, la estrategia número 2, y ponerla a funcionar, la número 3, y así sucesivamente todas las estrategias que nosotros queramos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros centralizamos todo lo que es nuestro capital en una, dos, tres estrategias, al final no vamos a estar lo suficientemente diversificados como para disminuir el riesgo, que justamente es nuestro punto principal, que es el punto que vamos a ir después. Y acá siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que tenemos una heladería. Una heladería nos va a ir perfecto porque en verano vamos a vender un montón de helado, pero en invierno, ¿qué pasa con las heladerías? Caen las ventas, exactamente, caen las ventas porque en invierno estamos todos muertos de frío y tampoco nos tenemos tantas ganas de tomar helado. Entonces lo que va a suceder es que si esto fuese una estrategia de trading, es que en verano vamos a tener ganancias, vamos a tener un flujo de ingreso interesante, pero en el invierno probablemente no tengamos ese flujo. Entonces, esto es si tenemos solamente una heladería, pero ¿qué pasa si también tenemos una cafetería? En este punto, si tenemos una cafetería, en invierno no vamos a vender tanto helado, eso se va a seguir manteniendo así, pero a lo mejor en invierno con la cafetería sí vendemos mucho más café y viceversa en verano. En verano vamos a vender mucho helado y en invierno a lo mejor no vendemos tanto café. Pero si ponemos las dos estrategias de trading o las dos empresas o los dos negocios en un mismo portfolio y administramos nuestro capital, por ejemplo, 50-50, lo que va a suceder es que tanto en invierno como en verano nuestra curva de capital sea ascendente y muchísimo más estable a comparación de si solo tenemos un solo negocio. Después, tenemos la parte psicológica, que es bastante infravalorada, pero todos los que la sufrimos creo que sabemos lo fundamental que es. Nosotros a lo mejor como traders manuales podemos ingresar en lo que es una operación y vemos que el precio a lo mejor se desploma y nos sentimos todos tensos, decimos, ¿y ahora qué hago? Y decimos, bueno, me pongo nervioso, no sé, vendo todo, lo mantengo o compro más, me apalanco porque a lo mejor acá veo que hay otra resistencia y va a rebotar, etcétera. Hay un montón de factores psicológicos los cuales nos pueden afectar a la hora de operar, de decir, ok, este es mi planteamiento, esta es mi hipótesis para ingresar en una operación, pero después, cuando el precio no me da la razón, digo, bueno, no tuve razón acá, pero la voy a tener acá abajo. Y después el precio se puede desplomar más y después, bueno, está bien, estas dos no tuve razón, pero por ahí tengo razón acá abajo y así sucesivamente. Y esto lo que va a pasar es que nuestro riesgo a lo mejor era la operación principal y después nuestro riesgo fue aumentando muchísimo al cabo de que el precio fue cayendo y fuimos comprando más posiciones que no deberíamos haber comprado. En cambio, en lo que es trading algorítmico, si nosotros desarrollamos un algoritmo, lo ponemos a funcionar, lo que hace el algoritmo no es decir, uy, quien me desarrolló está perdiendo plata, así que no, mejor vamos a invertir. No es humano. Claro, no es humano, no va a decir, che, le invierto un poco más acá porque a fin de mes no va a comer asado y él tenía ganas de comer asado. Bueno, esto no pasa. Un algoritmo le decís que haga 1 y 2, hace 1 y 2 y en base a eso realiza una acción de compra o de venta, pero no va a ser una cosa que nosotros no le hayamos programado anteriormente. Entonces, ahora sí, hay desafíos también a tener en cuenta, no todo es color de rosas y también hay que aclararlo porque si no les estaría mintiendo básicamente, que los principales desafíos es la curva de aprendizaje, porque nosotros tenemos que saber primero trading y después tenemos que aprender lo que es algorítmico o tenemos que aprender lo que es programación. Esto puede sonar por ahí que bastante complejo, bastante complicado, pero por ejemplo yo en lo que son las clases de UTN que duran tan solo 8 semanas, le enseño a alguien que no sabía nada de programación ni de trading algorítmico, sale desarrollando sus propios algoritmos y entendiendo las bases fundamentales de cómo funciona esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo cuando empecé en esto me quedaba como un escalón, volvemos al anterior, me quedaba como un escalón muy grande de decir, che, programación es como que yo no voy con programación, no tengo idea cómo se hace, me suena muy complejo, me sacás del trading, de los gráficos y me pierdo. Traerles la tranquilidad de que es mucho más sencillo de lo que parece y hoy tenemos herramientas como puede ser TradingView que también nos facilita la vida a la hora de poder programar. Hay varios desafíos también como puede ser por ejemplo de errores técnicos que pueden surgir de decir, ok,
desarrollé un algoritmo, lo puse a funcionar, me hizo compra-venta exactamente como yo quería, pero a la operación número 82, ¡pum!, se cae el servidor o se desconecta. Bueno, estas cosas están buenas, que también puedas decirlo, que suelen pasar, pero no es lo normal. Y una vez que encuentran el error, el por qué sucedió eso, lo pueden resolver y ya queda resuelto. No es que van a tener que andar apagando fuegos todo el día, porque al final la UTI es muy algorítmico todo, pero si tengo que estar todo el día atrás de los errores técnicos, para eso opero de manera manual. Bien, el punto acá es que una vez que solucionamos lo que son esos errores, ya quedan solucionados y podemos seguir con lo que es la automatización de la operativa. Esto va a afectar también a lo que es la curva de aprendizaje, lógicamente, que es mucho más amplia de lo que puede ser solamente trading, pero lógicamente vale la pena. Y ahora sí, teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados, yo creo que si ponemos todo en la balanza, podemos invertir un poco de tiempo en aprender trading algorítmico y después vamos a tener todas estas ventajas de acá. Vamos a hacer como un doble clic en lo que es la automatización, que es lo que principalmente a mí más me llamó la atención a la hora de meterme en lo que es trading algorítmico, y podemos automatizar no solo la operativa, sino que podemos automatizar el análisis. Y para esto vamos a poner un ejemplo. Ahora sí pasamos a diapositiva. Imagínense que queremos saber la efectividad de la vela envolvente en cualquier activo que nosotros queramos. Acá, como estamos en un evento de cripto, vamos a poner un ejemplo de Bitcoin, pero esto lo pueden extrapolar a cualquier activo que ustedes quieran implementar un algoritmo o que quieran poner a operar. Entonces, el paso 1 que deberíamos hacer es entender el funcionamiento de la vela envolvente, entender el funcionamiento del patrón que nosotros queremos desarrollar. ¿Por qué? Porque a la hora de llevarlo a lo que es programación, lógicamente tenemos que programarlo, no es que le podemos poner vela envolvente y ya lo entiende, sino que tenemos que decirle qué es una vela envolvente. Si le decimos que es una vela envolvente, recién ahí vamos a poder programar lo que sale del algoritmo. Entonces, lo primero, entender bien las bases fundamentales de cómo funciona el patrón que queremos desarrollar, sea un patrón de vela, sea con medias móviles o sea lo que sea, pero tenemos que entender cómo funciona. Después, acá vamos a poner lo que es un ejemplo de cómo funciona lo que es la vela envolvente, que básicamente lo que tiene que hacer es que el máximo de hoy sea mayor que es lo que el máximo de ayer, o de la vela anterior, mejor dicho, porque esto puede ser aplicable a cualquier temporalidad, y que el mínimo de hoy, que el low en programación de hoy, sea menor al mínimo de ayer. Así es como funciona exactamente lo que es un patrón de vela envolvente en cualquier activo y en cualquier temporalidad. El paso 2 sería analizar los datos en busca de este patrón, que nosotros lo que podríamos hacer de manera manual es ver en el gráfico de Bitcoin cuántas veces se dio este patrón de vela envolvente, pero estarán de acuerdo conmigo que estaríamos bastante tiempo, porque Bitcoin tiene datos desde 2009, en este caso vamos a poner un ejemplo desde 2017 porque son con datos de Binance, pero a lo que voy es que deberíamos estar un montón de tiempo viendo vela por vela a ver cuándo se da este patrón de vela envolvente y ver qué sucedió después de que se dio ese patrón, si tuvimos una ganancia, si tuvimos una pérdida, cuánta ganancia tuvimos o cuánta pérdida tuvimos. Esto nos llevaría un montón de tiempo, por lo cual mejor lo que vamos a hacer es programar un algoritmo que lo haga automáticamente por nosotros. Entonces, acá les pongo un ejemplo. Lo que deberíamos hacer es exactamente esto, ver, ok, este es el gráfico y en cada cuadrado rojo que puse es cuando se da este patrón de vela envolvente. Tendríamos que ver de manera manual cuándo se da este patrón y qué sucedió después de este patrón. Por ejemplo, acá se dio la primera vela envolvente, tuvimos una ganancia. Segunda vela envolvente, tuvimos otra ganancia. Tercera vela envolvente, tuvimos una pérdida, teniendo en cuenta que cerraríamos la operación en la vela siguiente. Esto se puede programar si queremos salir una vela después, dos velas después, o si queremos salir por una condición, por ejemplo, de quiero salir el viernes, quiero cerrar la operación el viernes, o quiero cerrar la operación a fin de mes, o quiero cerrar la operación, no sé, cuando la media móvil cruce con otro. O sea, esto se puede programar y se pueden hacer cada uno la ensalada que quiera, pero a lo que vamos con esto es que de esta forma lo tendríamos que hacer de manera manual, por lo cual vamos a programar un algoritmo que lo haga por nosotros. Bien, el paso número 3, lo que tenemos que hacer es analizar los resultados, es decir, ok, yo ya vi el patrón que quería analizar, lo programé un algoritmo el cual me dé esas métricas que necesito para saber si esa estrategia es rentable o no. Y ahora lo que voy a hacer es analizar efectivamente esos resultados que me dio para saber si la estrategia esta es realmente buena o no. Así que vamos a la siguiente diapositiva y en el patrón de lo que es el patrón de la vela envolvente en Bitcoin contra USDT nos daría este resultado que, como verán,
no es el mejor del mundo, por así decirlo. Es un sube y baja lateral, pero lo que nos interesa acá es que nos da un montón de información que a nosotros nos sirve para validar si este patrón es bueno, es efectivo o no es efectivo. Lo primero que nos da es la rentabilidad que hubiésemos tenido si ejecutábamos este patrón en el gráfico de Bitcoin contra USDT desde 2017 hasta el día de hoy. Hubiésemos tenido un 5,25% de rentabilidad, lo cual a comparación de lo que es la rentabilidad que hubiésemos tenido si invertíamos directamente en Bitcoin, podrán estar de acuerdo que me hubiesen dicho, che, deja este patrón de lado, all in en Bitcoin, que la verdad no me compensa poner a funcionar esta estrategia solo para ganar un 5% a comparación de lo que sería Bitcoin. Después nos da más información, como podemos ver acá, que sería la cantidad de operaciones que nosotros realizamos. En este caso, como es un patrón bastante específico y como estamos testeando desde 2017 hasta 2024, es decir, tenemos pocos datos, solo realizamos 78 operaciones. Pero imagínense que quieren probar lo que es un patrón más repetitivo y en un activo que tenga más años, como puede ser el S&P 500, a lo mejor acá, en vez de 78 operaciones, les puede aparecer 2000 operaciones. Es decir, en este caso a lo mejor si lo hacen a mano, bueno, en una tarde puede ser que lo hagan, pero si quieren analizar datos de Bitcoin en temporalidad de 15 minutos o de 5 minutos, un patrón en específico, acá en vez de 78 operaciones les aparecería a lo mejor 2000 operaciones, por lo cual no estarían en una tarde, sino que estarían a lo mejor varias semanas pudiendo testear lo que es ese patrón. Después, no pasamos todavía, perdón. Después tenemos lo que es el porcentaje de rentabilidad, que acá está mal traducido, en realidad es el porcentaje de acierto que nosotros tenemos, es decir, de estas 78 operaciones que nosotros realizamos, acertamos el 43% de las veces, es decir, prácticamente el 60% de las veces fue una operación perdedora. Y ustedes me dirán, pero Lauti, ¿cómo puede ser que ganamos un 5% si de cada 10 operaciones que hicimos perdimos 6 y ganamos 4? Bueno, esto es porque cuando ganamos más de lo que perdimos cuando perdimos, lo cual significa que tenemos un ratio riesgo-beneficio positivo. Es decir, a lo mejor, voy a ponerlo en un ejemplo, cuando ganamos a lo mejor ganamos $100 y cuando perdimos a lo mejor perdimos $50. Entonces, por más que perdimos más veces de las que ganamos, igualmente termina siendo una estrategia rentable, que igual tampoco es recontra rentable, simplemente a modo de ejemplo, pero esa es la explicación de por qué en este caso es positiva la estrategia. Después también nos da lo que es el profit factor o el factor de ganancias, que es este que aparece acá, que básicamente, no sé cómo estamos de tiempo, pero voy a hacerlo rápido, si es mayor a 1 nos dice que esta estrategia es positiva, que es rentable, si es menor a 1 nos dice que es negativa, y si es igual a 1 nos dice que nuestras ganancias brutas y nuestras pérdidas brutas son iguales. Es decir, el profit factor en resumen es la división entre las ganancias brutas y las pérdidas brutas que tenemos. Si tenemos más ganancias que pérdidas, lógicamente va a ser una estrategia ganadora, viceversa va a ser una estrategia perdedora. Después nos aparece acá, no sé si se llegará a ver, ¿se llega a ver o no se ve nada? Más o menos. Bueno, acá dice 15,81% de drawdown. Esto es básicamente del punto máximo al punto mínimo que cayó nuestra estrategia en lo que es este histórico que nosotros estamos testeando. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque imagínense que nosotros tenemos una estrategia que sí, tiene un 900% de rentabilidad, pero a lo mejor tiene un 99% de drawdown. ¿Qué significa esto? Que en algún punto de ese histórico que nosotros estamos analizando, la estrategia perdió prácticamente todo el capital, es decir, del punto máximo al punto mínimo, ese sería el drawdown. Imagínense que tenemos la heladería, en verano venimos súper bien, en invierno caen las ventas y después sigue subiendo en el verano próximo. Este fragmento que tenemos acá sería el punto máximo al punto mínimo, el drawdown que tenemos, o sería el riesgo que tenemos, es decir, la reducción máxima que tuvimos en lo que es en la historia de la estrategia. Después, bueno, nada, tenemos estas dos métricas dicen más de lo mismo, así que pasamos a la próxima diapositiva. Después, esto es lo que es la automatización del análisis para poder ser más veloces a la hora de poder testear si un patrón funciona o no, si una estrategia funciona o no. Pero también después, una vez que ya identificamos un patrón, una estrategia que es rentable, que nos sirve, que es robusta, que consideramos que es buena como para poner a funcionar, lo que podemos hacer después es poner a funcionar esa estrategia también de manera automática. Es decir, acá podemos generar una combinación de semiautomático o totalmente automático. Semiautomático me refiero a que podemos hacer el análisis con trading algorítmico y después operarlo de manera manual,
o también lo que podemos hacer es automatizar lo que es el análisis y después operarlo también de manera automática. Entonces, acá puse un ejemplo y acá le vamos a dar clic una vez más. Ahí está. Bien, esto es básicamente una estrategia funcionando, que como verán se va desarrollando lo que es el gráfico y una vez que detecta una vela envolvente realiza una compra. Una vez que realiza una compra la cierra a la vela siguiente y así es como se va a ir desarrollando lo que es el gráfico de Bitcoin contra USDT y cada vez que sucede nuestro patrón que nosotros le hayamos programado el algoritmo, ahí va a realizar una compra y luego va a cerrar lo que es esa compra. Bueno, acá podríamos estar viendo el gráfico todo el día, pero básicamente quería traerles el ejemplo de cómo es poner a funcionar una estrategia de manera automatizada, lo cual a nosotros nos va a beneficiar en que no vamos a tener que estar todo el día frente a las pantallas viendo cuándo se da nuestro patrón de entrada o nuestro patrón de salida de esa compra, sino que podemos estar acá dando una charla de NITBA mientras tienen algoritmos funcionando automáticamente por ustedes. Así que esta es la versión de una hora. No, mentira, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, algunas recomendaciones para crear estrategias de trading, principalmente de trading algorítmico, pero quiero que se lleven también que esto es igualmente aplicable para cualquier tipo de estrategia. Primero es la simpleza. Ustedes me podrán decir, no, yo tengo 20 indicadores y si todos los planetas se alinean, recién ahí realizo una compra. Bueno, si ustedes hacen eso, lo que va a pasar es que si ustedes lo testean cómo funciona eso en el pasado, a lo mejor no tienen la suficiente cantidad de operaciones como para determinar si esa estrategia realmente funciona por casualidad o por causalidad. ¿Y a qué me refiero que funcione por casualidad? Imagínense que nosotros desarrollamos una estrategia que lo que dice es que cuando es luna llena realizamos una compra y cuando Duki saca un concierto vamos a realizar una venta. Esto literalmente lo podemos backtestear, podemos ver cómo funciona y a lo mejor nos da una estrategia rentable, eso es lo más gracioso. Pero a lo mejor nos da 10 operaciones, lo cual no nos está diciendo nada realmente si esa estrategia es efectiva o no. Es decir, no tenemos una muestra suficiente como para validar si realmente esa idea, esa hipótesis que nosotros tenemos es realmente efectiva para ponerla a funcionar después con nuestro capital. Entonces, siempre lo que recomiendo, por un lado, simpleza, entender lo que estamos haciendo y por el otro lado, tener una suficiente cantidad de operaciones como para decir esto funciona por causalidad porque lo tengo testeado con varias operaciones y no funciona de casualidad, que esto sería ya la parte de representatividad estadística, que sería no testear solamente una estrategia, por ejemplo, en un mercado alcista, porque si nosotros tenemos una estrategia que solo realiza compras en Bitcoin y que el último año estuvo subiendo Bitcoin y lo ponemos a funcionar, a testear solo en el último año, lógicamente nuestra estrategia va a decir que le fue súper bien. Pero lo que tenemos que hacer es testearlo a lo largo de los años para ver cómo se comportó tanto en las tendencias alcistas como en las tendencias bajistas y, por qué no, también en lo que son las tendencias laterales. Después tenemos el lado de la lógica que va enlazado con lo que decía recién. Si nosotros compramos cuando sale la luna llena, podrán imaginarse que no tiene nada que ver o no nos da ninguna ventaja de real, no hay ninguna correlación que podamos predecir de por qué le va a pasar a Bitcoin en base a cómo está la luna. Pero sí podemos hacerlo en base, por ejemplo, a un patrón de vela o por algún pico de volatilidad que pueda suceder en el mercado. Todas esas cosas las podemos medir, las podemos programar para ver y evaluar qué efectividad tienen. Si lo hacen de manera manual, pueden estar un montón de tiempo. Si lo hacen de manera algorítmica, a lo mejor les lleva simplemente 5 minutos. Después, algunas ideas para poder desarrollar también este tipo de estrategias. Acá les puse lo que son libros, videos, pero con los libros y videos la verdad es que hay un problema. Los videos siempre van a intentar venderles algo, decir, esta es la estrategia millonaria, si usás este cruce de medias más un RSI y las fases lunares, como dijimos anteriormente, tenés una estrategia millonaria o con esto, bueno, etcétera. O sea, me voy a entender con este punto, decir, siempre en un video, la gran mayoría de las veces les están queriendo vender algo y generalmente lo que venden es pura basura, entonces por eso yo creo que está bueno ver videos como en un principio como para poder testear después ustedes por su cuenta a ver si lo que le están diciendo en ese video es así o no. Y acá voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros vemos un video de nuestro youtuber favorito que nos dice que esta estrategia con 3 medias móviles y un RSI funciona bien. Perfecto, el video lo podemos mirar, podemos evaluarlo, pero la forma de evaluarlo sería programar justamente un algoritmo el cual haga lo que nuestro video está diciendo y testear por nuestra propia cuenta a ver si efectivamente lo que nos están diciendo funciona así o no. Por eso, el ver videos o no ver videos
no es ni malo ni bueno, siempre y cuando nosotros podamos testearlo después por nuestra propia cuenta. Después los libros los agregué también porque son un poco más serios que lo que puede ser un video, pero también en los libros a lo mejor lo que suele suceder mucho es que hay mucho paper, mucho libro, pero muchas cosas las ponen sin costos operativos. Entonces a lo mejor te muestran una estrategia que es una curva perfecta, pero claro, después vas a la vida real y el broker te cobra comisiones, después también puede haber spreads, etc. Hay un montón de costos operativos que están implícitos a la hora de operar que no la están poniendo en el libro, por lo cual de los libros también hay que tomarlos con pinzas. Y ahora sí, mi recomendación final es los gráficos. Ver gráficos directamente y analizar estadísticas por su propia cuenta les va a ayudar muchísimo a la hora de poder encontrar una estrategia que realmente sea efectiva, porque en los gráficos nadie les está vendiendo nada. Están ustedes en su cueva y están con la computadora analizando lo que son esos datos, esos gráficos, para ver si una estrategia es rentable o no. Pero nadie les está diciendo que es rentable o que es lo mejor o que se van a volver millonarios, sino que simplemente lo que están haciendo es testear por su cuenta para ver si eso funciona o no. Entonces, como digo siempre, esto es recién el comienzo porque faltaría hacer un montón de cosas, pero quería hacerles un panorama general de lo que es el trading algorítmico. Pero, por ejemplo, a esta estrategia que vimos hoy le podríamos agregar un filtro, decir, ok, quiero operar solo los días de semana o quiero operar solo los fines de semana, eso se puede programar. Después también habría que hacerle test de robustez, esto es fundamental, que es básicamente poder agarrar a la estrategia y moverla de un lado al otro para ver cómo se comporta. Por ejemplo, si tenemos un cruce de medias móviles, lo que haríamos sería agarrar a la media móvil 1, a la media móvil 2, moverlas de un lado para el otro, es decir, si tenemos una media móvil de 10, probaríamos con una de 9 y una de 11, eso es un test de robustez que se llama test de permutación de parámetros, y hay un montón de test de robustez que se pueden hacer, como por ejemplo también lo que son test multiactivo, que básicamente es agarrar lo que es ese algoritmo que nosotros desarrollamos para Bitcoin, por ejemplo, y probarlo cómo funciona en Ethereum o en BNB, es decir, con un mismo algoritmo y la misma configuración, con los mismos parámetros, vamos a ver cómo funciona en activos similares. Y esto es importante, que sean similares, porque si lo hacemos en Bitcoin y después lo probamos en el euro dólar, no tiene nada que ver una cosa con la otra, por lo cual no podemos esperar que lo que funciona en Bitcoin funcione en un activo tan diferente. Después tenemos el test multi-timeframe, que como verán es, al igual que los otros test de robustez, es básicamente moverlo de un lado para el otro de donde nosotros estemos parados. Si nosotros lo probamos en un gráfico de 1 hora, lo que vamos a hacer es testearlo por ejemplo en un gráfico de 2 horas y de media hora para ver cómo funciona ese mismo algoritmo. Después tenemos lo que es prueba fuera de muestra, que sería una vez que desarrollamos el algoritmo, nosotros antes de eso lo que vamos a hacer es taparle los ojos, por ejemplo, a los últimos 2 años de los datos para ver y validar después, posteriormente, si ese algoritmo es efectivo o no. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros, si agarramos todos los datos directamente, lo que puede suceder es que lo sobreoptimicemos, que nos adaptemos mucho al pasado, y lo que va a suceder después es que tengamos que ponerlo a funcionar y esperar cruzados de brazos para ver si efectivamente hicimos un buen desarrollo o no. En cambio, si nosotros dejamos un fuera de muestra, es decir, si le tapamos los ojos al software y le dejamos los últimos 2 años sin que los vea y después se los mostramos, de esa forma es como viajar al pasado 2 años y después volver para ver si esa estrategia efectivamente funciona o no. Y por el último tenemos lo que sería la parte de incubación, de decir, ok, ya desarrollé una estrategia, ya le hice test de robustez, ya probé cómo funcionan fuera de muestra y ahora sí, ya estoy recontra preparado para volverme multimillonario. Bueno, ahí entraría lo que es la parte de incubación. Yo no les recomendaría poner todo su capital directamente en una estrategia que ustedes puedan creer que es buena, porque es importante que puedan testearla, ver cómo funciona en real con el menor capital posible. ¿Por qué? Primero, para ver si la estrategia se desarrolla efectivamente como nosotros esperábamos que se desarrolle, y por el otro lado, ver que no nos hayamos mandado una macana a la hora de programar, porque a mí personalmente, por ejemplo, me pasó que desarrollé una estrategia que en backtesting, es decir, viendo en el pasado cómo funcionaba, lo había programado bien, pero a la hora de ponerlo a funcionar hubo algunos errores técnicos justamente que tuve a la hora de ponerla a funcionar, que no tuve en cuenta. Por ejemplo, que no tenía suficiente capital para operar, entonces como mi stop loss estaba demasiado lejos, me tiró un error enorme que me dice no pudimos calcular el stop loss. ¿Por qué? Porque no tenía el suficiente capital para poder ejecutar, por así decirlo, lo que sería ese stop loss.
Es un ejemplo simple, pero así hay un montón de errores que pueden suceder. Por eso lo que recomiendo es incubar esa estrategia con el menor capital posible para ver si tanto el análisis de la estrategia, el desarrollo de la estrategia, como la programación están bien hechas. Así que ahora sí, muchísimas gracias a todos por esta charla.